Ok. Bueno, qué tiempo de alabanza tan maravilloso. Me gocé la verdad demasiado. Espero que todos y todas aquí se hayan gozado. Así que bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que estamos aquí presentes. Y bueno, decirles que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. En estos momentos no estamos reunidos físicamente, pero sí estamos reunidos a través de la virtualidad. Y yo creo que acá también aplica ese versículo. A pesar de la distancia, estamos unidos en un mismo espíritu, alabando a Dios, bendiciendo su nombre y bueno, estando aquí para recibir de un tiempo maravilloso. Y bueno, antes de eso, decirles que, bueno, esta es la primera vez que estamos probando esta metodología un domingo y es conectarnos a través de Google Meet, ¿cierto? Porque los domingos anteriores se habían estado proyectando la prédica a través de Facebook y de YouTube, ¿cierto? Pero hoy, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo en vivo y en directo y qué espectacularidad de Google Meet que nos permite estar aquí reunidos todos juntos. Estar reunidos aquí todos juntos es una redundancia. Y podernos vernos las caras. Así que quiero hacer énfasis en esto y es, bueno, igual esta es la primera vez, ¿cierto? Un domingo. Espero que las próximas veces sean mucho mejor y es que podamos activar la cámara para vernos las caras, porque esa es la gracia de Google Meet, del hecho de estar aquí reunidos y poder simular el hecho de que estamos físicamente, pero pues a través de la virtualidad. Entonces, les invito nuevamente a que por favor activemos las cámaras. De pronto algunos se acabaron de levantar, no quieren activar la cámara, algunos no pensaron que iba a ser así. La manita Lenny. Entonces, esta es como les digo, la primera vez que estamos haciendo esto, así que bueno, ya saben que para el próximo domingo levantarse temprano, alistarse, estar bien arregladitos, como si estuviésemos en el servicio normal, porque igual es un servicio. Entonces, ya saben. Así que Dios les bendiga mucho y bueno, vamos a pasar a esta palabra que tiene por título: aún en medio de la desorientación, Jesús nos orienta, a cargo del pastor Jorge, y que esta palabra está basada en el capítulo 21 del libro de Juan, de la Biblia. Así que, bueno, pastor, el tiempo es de usted. Adelante. Muchas gracias, gloria al Señor, porque nos da la oportunidad de adorarle. La verdad que me gocé mucho en este tiempo y qué bueno disfrutar la bondad de Dios. Le pido el favor, abra su Biblia y qué hermosos se ven todos, qué hermosos se ven todos ahí en sus caras, los que alcanzo a ver, a nuestra hermana Yerline, a Marieta, a la hermana Jenny, nuestro hermano Hernán, nuestra hermana Daniela, mi papá, mi mamá, la Vane, mejor dicho, Frank, hay muchos rostros que se ven, la hermana Dalit, y todos los que también están, que de pronto no alcanzo a ver desde aquí, desde esta pantalla, no alcanzo a ver todos, pero qué bendición verles. La verdad que creo que eso es una de las bondades que nos regala Dios. Así que pido el favor que puedan abrir sus Biblias en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, puedan buscar en sus Biblias y vamos a estar estudiando este hermoso texto, Juan capítulo 21. Si lo tiene, me avisa. Y voy a leerlo en esta versión que es la Reina Valera. Juan capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo.
Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas sus discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto digo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado a él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Quiero invitarles a que oremos y pedirle al Señor que nos oriente en este tiempo de la palabra. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás en control. Gracias porque nos das la oportunidad para estudiar tu palabra,
para vivirla, para ponerla en práctica. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hablarnos a través de ella. Gracias, Señor Jesús, por lo que quieres hacer en medio de nosotros. Glorifícate en medio de nuestras vidas. Háblanos por ella. Y gracias, Señor, porque aún en medio de la desorientación, cuando pareciera que estamos perdidos de rumbo, Señor Jesús, tú nos reorientas. Tú nos reorientas manifestándote a nosotros. Tú nos reorientas para que te reconozcamos y tú nos reorientas invitándonos a que te sigamos. Gracias, mi Dios. Ayúdanos con esta palabra en medio de estos tiempos de crisis. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, tenemos entre nosotros un hermoso texto. Y es el Evangelio según San Juan. Y como la enorme mayoría sabe, el Evangelio según San Juan fue escrito por Juan, el discípulo amado. No Juan el Bautista, porque ese murió. Fue escrito por Juan el apóstol, quien seguía muy de cerca a Jesús, hermano de Jacobo, otro de los discípulos del círculo muy cercano de Jesús. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. Esos eran los 4 que siempre andaban ahí, pero habían 3 que siempre estaban en todo. Y Juan ahí firme junto a Pedro. Hermanos, este texto es precioso y quiero que lo veamos en 3 partes. En 3 partes los veamos. Que veamos el texto en 3 partes. La primera, el versículo 1. Y sé que es la parte más corta. Y sé que es el versículo 1 y vamos a ver. Aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta manifestándose. Aún en medio de la desorientación, Jesús se manifiesta, Jesús nos reorienta manifestándose. Versículos 2 al 14. Perdón aquí que me distraje viendo a mi papá. Versículos 2 al 14. Aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta para que le reconozcamos. Y en tercer lugar, versículos 15 al 25. Aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta invitándonos a seguirle. Entonces, el tema general de hoy es, aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta. En primer lugar, versículo 1, manifestándose. En segundo lugar, versículos 2 al 14, para que le reconozcamos. Y en tercer lugar, versículos 15 al 25, invitándonos a seguirle. Vamos a ver el texto. Y quiero que miren el versículo 1. El versículo 1 empieza diciendo, como el cabezote de la narración del capítulo 21, y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Eso quiere decir que Jesús ya se había manifestado por lo menos una vez más, pero realmente no se había manifestado una vez más, sino 2 veces. En Juan capítulo 20 tenemos una escena y es la de la resurrección. Jesús, después de morir, aparece 2 veces a sus discípulos. Les aparece así, como tal estoy hablando de los discípulos. A los discípulos se les aparece entrando de noche, así en medio de la casa, y le dice: pasa a vosotros. Luego a Tomás, que no creía, a los 8 días siguientes se le vuelve a aparecer, y esta es la tercera vez, pero antes también se le había aparecido a María Magdalena. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estas manifestaciones? Porque cada una de esas manifestaciones tenía un propósito, ¿cierto? La primera, los discípulos se dieron cuenta que efectivamente Jesús había resucitado y Él sopla sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. La segunda es para que uno de ellos que no estuvo, Tomás, viera que Jesús sí había muerto y había resucitado y murió en carne como tal, porque le digo: mira, mete tu mano aquí, mete tu mano en el costado, prueba. Entonces Jesús efectivamente había muerto y había resucitado. Pero esta tercera es una tercera para orientarlos. Es una tercera para llevarlos a un lugar de orientación. Saben, Jesús se manifiesta en nuestras vidas, aún en esos momentos difíciles donde nosotros estamos desorientados. Jesús
Jesús, en medio de nuestra desorientación, se aparece reorientándonos y se manifiesta, aparece para que nosotros le veamos, irrumpe nuestra desorientación para que le reconozcamos. Ahora, esto va a cobrar mayor sentido si vemos todo el panorama de Juan. El panorama del libro de Juan, Jesús se le aparece a unos discípulos y les ofrece dejar de pescar peces en el mar por ir y ser pescadores de hombre. Jesús les da un proyecto de vida. Jesús les dice que lo sigan y ellos aceptan seguirle. En ese momento la vida de ellos cambia radicalmente. Y creo que es la primera vez que cambia de una manera radical porque Jesús les hace un llamado a que den sus redes y tomen unas nuevas redes. Ahora, hermanos, estamos en unos tiempos difíciles donde muchas iglesias pareciera que han cerrado y como decía algún ministro, como decía el presidente, entre otras cosas, estaban diciendo la iglesia tuvo que cerrar. Pero realmente la iglesia nunca ha cerrado. Cerró, pues, el edificio, cerró la casa, el lugar físico, el local, pero la iglesia nunca ha cerrado. Yo creo que en estos tiempos la iglesia se abrió a nuevos océanos, a nuevos mares, a nuevos lagos para pescar, para tirar las redes. La primera vez que Jesús se le aparece a ellos irrumpiendo los planes y su vida, ellos no sabían ni qué hacer, ellos estaban pescando. Y Jesús le dice, hey, echen la red al otro lado. Y decían, pero hemos estado pescando toda la noche. ¿Cómo tú nos mandas a que hagamos eso? Y en medio de eso ocurre un milagro, que la red se rompía de la cantidad de peces. Eso pasó antes. Y ellos al instante dejaron sus redes y siguieron a Jesús y siguieron su proyecto de vida. Jesús es tan hermoso que aún en medio de la desorientación, cuando aún en medio ellos tienen unos planes, eran pescadores, Jesús nos reorienta al manifestarse, al presentarse. Hermano, yo sé que usted ha encontrado un día, se ha encontrado con Jesús en el camino, que un día se ha encontrado con Jesús y decidió seguirle, decidió decir yo dejo todo por Jesús, dejo todo por seguir a Cristo, dejo todo por seguir a Él. Y eso es seguro que haya dejado todo por seguir a Jesús. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? Jesús es entregado. Jesús, los planes mesiánicos donde todos esperaban que Él fungiera como rey enseguida, se han caído. Una derrota gigantesca que ellos no esperaban, la cruz, se ha convertido con la resurrección en el triunfo más grande sobre el pecado, la victoria más grande de la historia se ha convertido. Entonces Jesús, en medio de nuestras desorientaciones, cuando estamos perdidos de rumbo, Él nos reorienta manifestándose. Y hoy a través de este servicio, hoy a través aún de esta palabra de Juan 21, está reorientando tu vida. Por eso se ha manifestado. Vamos a los versículos 2 al 14. Aún en medio de la desorientación, vamos a ver que Jesús nos reorienta para que le reconozcamos. Y ese es el objetivo de esos siguientes versículos. Revíselo. Y dice que estaban juntos Simón, no el hijo de nuestra hermana Ana, que está por aquí. Simón Pedro, ese Simón. Y dice que estaba junto a otros discípulos. Estaba Tomás, estaba Natanael, ese que Jesús dijo, un verdadero israelita. Y estaban los dos hijos de Zebedeo y estaban otros dos de sus discípulos. Había por lo menos 7 discípulos ahí. Y estaban todos en el rol de pescar. ¿Por qué? Porque en esta primera escena, después del encabezado, aparece que estaban ellos y Simón hace una propuesta. Vamos a pescar. Vámonos. Vamos a hacer lo que sabemos hacer, lo que siempre hicimos. Y es que a veces en estos tiempos tan difíciles, uno dice, bueno, no me queda de otra. A ver, ya pareciera que han cerrado los empleos.
Han cerrado las iglesias, se ha cerrado todo, hay pico y placa para comer, para comprar mercado, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Voy para atrás, voy a hacer lo que hacía antes y voy a buscar cómo sobrevivir. Y es interesante que ellos le dijeron a Pedro, con su liderazgo impresionante y él siempre tan impulsivo, dice, voy a pescar y ellos, pues vamos nosotros también contigo. Parece que se le había olvidado que en el capítulo 20 él ya le ha dicho, vayan, salgan, hagan la obra que les mandé, vayan. Se les había olvidado. Y en este capítulo 21 ellos van directo a pescar. Recuerden, en primer lugar, hace mucho, ellos decidieron seguir a Jesús y fueron pescadores de peces. Pero luego pasan a ser, nuevamente, luego pasan a ser pescadores de hombres. Y ahora otra vez retroceden. Y por eso dice el versículo 3, fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. ¿No se les parece esa escena del pasado donde Jesús pareciera que está preparando todo para hacer el mismo milagro? Y cuando ya iba amaneciendo, la siguiente escena, se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús, no sé si era porque estaba apenas muy oscuro, apenas amanecía, o simplemente no estaban acostumbrados a ver a Jesús otra vez por lo de la resurrección. Pero lo interesante es que Jesús desde la orilla de la playa le grita, hijitos, ¿tienen comida? ¿Tienen algo de comer? Y ellos respondieron no. Y creo que en estos tiempos de pandemia, a veces pareciera que no tenemos que comer muchas veces, porque a muchos han perdido su empleo. Pero saben, Jesús le pregunta, ¿tienen comida? Y ellos responden no, porque para muchos se ha cerrado la puerta. Ellos responden no. Jesús nuevamente, para reorientarlos, tiene que decirle, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Saben, yo imagino este juego en la mente que están los discípulos y se imaginan lo que ya había sucedido antes. Se imaginan lo que había pasado y lo único que le queda decir, y grita Juan, el discípulo amado, ¡hey Pedro, Pedro, mira! ¡Ese es el Señor! ¡Ese es el Señor! Acuérdate, una vez hizo ese milagro. Una vez lo hizo. Y a veces nosotros no tenemos otra que en medio de la situación difícil decir no tengo, pero vemos otra vez actuar al Señor, obrar milagrosamente. Vemos al Señor reorientándonos para que le reconozcamos. Pareciera que a veces las pruebas están ahí para que reconozcamos que Dios es Dios aún sobre las pruebas y sobre lo más difícil. Hermano precioso, amada hermana que estás aquí, niños que tal vez nos ven allá en el fondo con sus padres, Jesús se manifiesta, Jesús se muestra, nos reorienta para que recordemos quién es Él. En ese entonces, en el pasado, cuando Jesús hizo ese milagro, le siguieron de una. Y Pedro lo siguiente que hace es, wow, se coloca la ropa y se tira a nadar. Se tira a nadar porque sabía que ese era el Señor, porque sabía quién era. Y saben, él no esperó ir en la barquita para acercarse a Jesús. Pedro, que hace poquito había negado al Señor. Pedro, que hace poco había dicho, yo nunca dejaré al Señor, yo nunca te negaré, y lo había negado. Yo no sé qué sentimiento tan fuerte tuvo, pero lo único que le quedó fue, yo me tengo que anticipar a los demás y tengo que tener mi conversación privada con Él. Y antes que lleguen los demás, yo quiero que Jesús me vea. Y recuerden que Pedro siempre ha sido el impulsivo, el que habla, el que grita, el que dice, el que salta de la barca, el que se tira. Una vez se había tirado también, vio a Jesús andando sobre el mar y se tiró. Pero esta vez se tira sobre el mar porque Él está en tierra y lo va a buscar como sea. Y dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca
arrastrando la red, pues ya no distaban como a 200 codos, ya estaban cerca. Y saben, cuando ellos ya ven, están en tierra, se dan cuenta que Jesús no necesitaba nada. Ya tenía su pescadito ahí puesto, tenía pan. Ahora uno dice, pero ¿qué sentido tiene esto? Si él tenía comida, ¿para qué les mandó a buscar pescado? Era una resonancia de algo que ya había pasado antes. Era para que en sus mentes recordaran que una vez hizo un milagro y le reconocieran, para que recordaran quién era, reconocieran que era Jesús, actuando de la misma forma. ¿Saben? Yo no sé, Pedro, si le pasó por la mente, uy, ¿ahora qué le digo? Yo solo voy a presentarme ante él y ya. Yo le negué, hice todo lo que prometí no hacerle y ahora ahí estoy. Entonces Jesús les dijo, bueno, traigan sus pescaditos, traigan, no sé, su corvina, sus lebranches, su jurel, no sé si parguito, aunque ya era un lago, más bien debieron ser no sé, un bagre de esos lados, no sé. Entonces lo interesante es que subió Simón Pedro y volvió a ayudar a los que tenían la red, ayudó a sacarlas y yo no sé, pero les dio tiempo hasta de contar y había 153 y todos grandes, no se rompió la red, son una cosa impresionante. Pero Jesús los llama y le dice, vengan, vengan, vengan a comer, vengan a comer. Y el texto nos deja ver que era tan evidente que era Jesús, que por eso nadie le preguntó, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Sino que todos sabían. Y sabes, Jesús hace algo que hace falta entre la comunidad, comer juntos. Comer juntos, celebrar la cena del Señor en físico. Comer juntos y compartir. Ayer fue un precioso momento mientras arreglábamos, aseábamos, desmontábamos cosas, arreglábamos allá en el local. Fue hermoso comer juntos, compartir, disfrutar ese tiempo. Fue precioso. Y que lo digan los hermanos que están aquí presentes, que estuvieron ayer. Fue hermoso compartir esa cena, ¿verdad? Amén, 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 amén. Espectacular. Genial. Maravilloso. Eso fue, bueno, eso es irreemplazable. Eso no, la virtualidad no lo puede reemplazar. Entonces, vino Jesús y les dio ese pan y le dio pescado, ¿cierto? Entonces, esa era ya la tercera vez que se manifestaba a ellos. Hermanos, yo creo que Jesús se nos seguirá apareciendo para que le reconozcamos en medio de nuestra desorientación. Jesús quiere reorientarnos con su propia presencia. A veces necesitamos que Jesús se nos aparezca en las Escrituras, a través de otras personas, para que le reconozcamos. Última parte del texto, versículos 15 al 25. Aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta invitándonos a seguirle. Y eso es lo que va a aparecer. Aquí se va a enfocar en Pedro, en ese Pedrinchi que siempre ha actuado imprudentemente, que ha dicho cosas muy acertadas como tú eres el Hijo de Dios. Entonces, a veces este texto se enfocan como, no, pero es que Pedro lo negó 3 veces, entonces aquí Jesús va a usar 3 veces para restaurarlo. Sea que sea así, sea que no, aunque es lo más probable, pero lo importante de esto para nosotros hoy es que tantas veces, ahí 3 veces, Pedro negó a Jesús, aquí 3 veces Jesús no le recrimina, no le dice nada, solamente le pregunta algo. ¿Me amas? Y aplicándose a nosotros, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestros actos? ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor Jesús? ¿Cuántas veces le hemos negado, amados hermanos? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Miren ese versículo 15. Aparece Pedro ahí. Aparece Pedro que se le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y es interesante que Jesús aquí no le preguntó por, hey Pedro, ¿por qué me negaste? Hey Pedro, ¿qué pasó? Esa es mala. Yo que te ayudé hasta caminaste sobre el agua y me sales con esta.
hey Pedro, barro. No, Jesús no hizo así. Jesús le preguntó algo que llevaba a restaurar y que es el centro del Evangelio y es el centro de la ley y los profetas, el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a nosotros mismos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, ¿qué pregunta es esa, Señor Jesús? ¿Cómo va a preguntar y cómo va a comparar las formas de amar? O sea, ¿cómo va a comparar eso? Pero eso lo hizo porque Jesús quería enfocarse en el corazón de él. Y por eso le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, te amo? Amándolo realmente de corazón después de haberle traicionado o después de haberle dicho algo que lo ofenda. Te pasó con tus padres, te pasó con tu cónyuge, te pasó con un hermano, con una hermana que realmente amas. Yo creo que las palabras de Pedro se quebraban, su voz se entrecortaba. Porque aquí Pedro por primera vez en todo el Evangelio no toma la iniciativa para charlar. La toma otro, la toma Jesús. Irrumpe el silencio del hablón, diciéndole, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y lo único que le queda es abrir su corazón y decirle, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacienta mis corderos. Y así sigue diciéndole, le dice, pastorea mis ovejas y luego apacienta mis ovejas. Pero lo interesante de la tercera vez es que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y solo le queda decirlo, Señor, vale, tú lo sabes todo. Señor, tú ves todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Hermanos, aún en medio de nuestra desorientación, Jesús nos reorienta para que le sigamos. En medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, Jesús se nos aparece. Jesús se manifiesta en nuestra vida para que sepamos que está con nosotros como poderoso gigante, para que sepamos que está abrazándonos y que también se aparece a través del hermano. Y retrocede un poquito a los versículos anteriores cuando Jesús le dice, ¡hey! ¿Tienen algo de comer? ¿Saben cuántas veces a la puerta se nos presenta gente que nos pide de comer? ¿Cuántas veces se nos presenta gente que nos dice, por favor, ayúdenme, necesito comer algo, necesito algo del hospital, por favor? ¿Saben? Ahí podemos decir que eso es una manifestación de Jesús y que podemos ver a Jesús en medio de ese tiempo. Jesús se nos aparece a través de otros para que mostremos ese amor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos aparezca alguien? Deberíamos manifestar el amor de Jesús, porque Jesús hoy se nos sigue apareciendo a través de otros. Jesús hoy se nos sigue apareciendo a través de los hermanos, no solo aquí, el grupo que estamos en este momento conectados en Meet, no, sino el grupo que está en Facebook, los que verán más adelante la transmisión, los que seguirán viéndonos, los hermanos que no se han podido conectar, los que siempre se conectan horas después por su trabajo o algo. Pero Jesús se aparece y se nos manifiesta para reorientar nuestras vidas, amados hermanos. ¡Qué belleza de texto! Hermanos, el amor es lo principal y el amor nos lleva a seguirlo. Por eso es tan precioso lo que le dice. ¿Sabes? Tú cuando estabas joven, versículos 18 y 19, tú mismo te ponías la ropa, sabías hacer lo que querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Y eso como diciéndole, vas a morir crucificado. Y te ceñirá otro. Es decir, te van a tomar y te van a despojar y te van a colocar. Y te llevarán a donde no quieres. Lo iban a crucificar. Iba a morir como Jesús.
pero al revés, con la cruz, al revés. Y sabe, eso ahí lo explica, viéndole entender la muerte, que con esa muerte había de glorificar al Señor. Y le añadió algo, sígueme. Oye, ¿quién está tan loco para seguir a alguien que le dice, vas a morir crucificado? No vas a tener fuerza para salirte de ahí. Sígueme. Eso no tiene sentido. Solo cobra sentido cuando sabemos a quién seguir. Cuando sabemos que al que seguimos es a Cristo, el que aún si morimos, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él aunque esté muerto vivirá. Y aunque muchas sean las aflicciones del justo, son temporales, son solo de esta vida, no son por la eternidad. De todas ellas le librará el Señor. El Señor nos da alivio de nuestras cargas. Vivamos fielmente al Señor, como se les dice a las iglesias en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, porque muchas veces viene persecución y muerte. No sabemos qué vaya a pasar en un futuro, no tenemos idea. Si ya vienen, Colombia es uno de los países, usted puede investigar, donde hay más persecución de tipo religioso, junto a otros. Aquí no están matando la gran cantidad como en países musulmanes y africanos, pero este aparece en la lista. Estamos aún en el top, así no lo sintamos tanto, pero hay discriminación por seguir a Jesús. Hermanos, lo único que se dice en el versículo 19 es, sígueme, sígueme, sígueme. Y termino con esto. Pedro aparece ahora, algo que me parece interesante, los versículos 20 al 25. Entonces Pedro se dio cuenta de algo, y es que Juan le seguía. Y como nos pasa a nosotros, ay, Señor, ¿y qué? ¿Y este qué? Señor, ¿y ese qué? Y Jesús lo único que le dice, ajá, este qué no. ¿Tú qué? Sígueme tú. Deja de estar mirando a otros y sígueme tú. Hermano que me estás viendo, deja de preguntarte por la vida espiritual de otro. No digo que nos desinteresemos, hay que cuidarlo, sino que preocúpate por tu comunión con el Señor para que puedas cuidar a otros. A veces somos tan metiches, a veces pensamos que todos los demás están mal y solo está bien uno. ¿Saben? Preocupémonos por seguir a Jesús y luego preocupémonos para que otros lo sigan y cuidemos las almas de los otros. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Deja de mirar a otro y mírate tú y sígueme tú. A mí lo que me interesa es restaurar tu corazón, restaurar tu vida, que puedas seguir adelante. Por eso le dice, y a Jesús le sale con una bien larga. Y le dice, si quiero que él viva hasta que yo regrese otra vez, va a vivir. Se lo digo así como por sacarlo. Oye, yo haré lo que con él lo que quiera, pero preocúpate por ti. Sígueme tú. Sígueme tú. Amados hermanos de Árbol de Vida para las Naciones y todos aquellos que nos escuchan, el Señor nos está llamando a seguirles. El Señor está llamándonos a que con todo el corazón le sigamos. Así que, aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta manifestándose, se nos aparece. Aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta para que le reconozcamos. Y tercero, aún en medio de la desorientación, Jesús nos reorienta invitándonos a seguirlo. Señor, queremos seguirte. Señor, queremos seguir tu corazón, queremos seguir tu vida. Ahí le invito a que adore a Dios. Hermano, usted que está ahí, adore a Dios. Le invito a que adore a Dios y rinda su corazón. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que
doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi vida, que siempre viva en tu voluntad. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran soy. Voy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, el gran soy. Quiero que tú vienes y me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi vida, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que ordenes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi vida, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias. Gracias. Después de este maravilloso tiempo, siento que todos quedamos como en el aire, ¿cierto? Después de recibir tan preciado refrigerio, tan maravillosa palabra. Le damos las gracias a Dios por el pastor Jorge, porque siempre está ahí compartiéndonos